Se preguntarán quién es la chica de la foto. Se llama Carla. Bueno. No sé, vamos a bautizarla a Carla. Qué divertido esto, vamos a hacer Carla. Tiene un índice de masa corporal de 37, es hipertensa crónica tratada y no llega a la guardia. Así, llega a la guardia externa un día viernes, Sosa seguramente operando, ¿viste? Y nosotros haciendo reemplazo. Cae en la guardia, el motivo de consulta es dolor en hipocondrio derecho. Hace 3 días arrancó con el dolor de tipo cólico, fue después de una transgresión alimentaria, se irradia posibilidad calumbar homolateral, intensidad 7 en 10, y además asocia vómitos en 3 oportunidades. Se automedicó, se tomó una buscapina, dice que le mejoró el dolor, pero que parcialmente, y que el dolor se intensificó en las últimas 24 horas con las mismas características, de tipo cólico en hipocondrio derecho. Además nos dice que la orina está muy oscura, que nunca le había pasado eso, que tiene chuchitos de frío, y que se tomó la temperatura y tenía 38,5. Ha tenido varios cuadros de dolor en hipocondrio derecho, que se automedicó en este último tiempo, y el examen físico la mujer está lúcida, pero tiene la piel y las mucosas ictéricas. Frecuencia de 100 y le toma la temperatura 39 grados. No sé. El examen físico, dolor en el hipocondrio derecho, espontánea la palpación, no se palpa vesícula, el resto es normal. ¿Qué le piden? ¿Qué hacen? Bien, laboratorio. Le pido un laboratorio, tiene 17.000 blancos, una bili de 8, una bili directa, que como dijo Agus la otra vez que es importante verla directa porque puede ser otra causa el aumento de la total, de 6,5. Ahora, la pregunta es, bueno, en asfalto 420. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas son importantes, qué cosas le llaman la atención para hacer el diagnóstico de esta paciente? Bien, dolor en hipocondrio derecho, es decir, la localización. Tiene leucocitosis, ¿algo más? Ictericia. Bien, perfecto. Con fiebre es importante, recuerden, 39 grados, ictericia, dolor hipocondrio derecho y las otras cosas que dijeron del laboratorio que claramente también son importantes. ¿Qué diagnóstico harían con eso que pensaron? ¿Una hepatitis aguda, una colestitis aguda o una colangitis aguda? ¿Colangitis aguda, Flor? Presunción diagnóstica, ¿no? Sí. Hasta lo que tienen hasta acá, ¿qué piensan ustedes de diagnóstico? FAL de 420, bili total de 8, directa de 6,5. Fiebre, dolor hipocondrio derecho, ictericia. Agus Sosa. Una colestitis. Joder, puta. Bueno. Colangitis aguda, tiene bili de 8. Bueno, si quisieran confirmar esto, y quisieran pedir una imagen, ¿qué imagen le pedirían en la guardia? Sí, CPR es una opción, tomas otra, eco es otra. ¿Dónde tiene la eco? No, solamente examen físico y laboratorio tiene hasta ahora. ¿Una eco? Bueno, muy bien, yo también le pediría una eco. Y último, teniendo en cuenta que consideramos que es una colangitis, si la tuviésemos que clasificar, ¿qué criterio, o sea, qué gravedad tiene, según los criterios que ya conocen? Porque tuvieron un montón de colangitis en la sala. 17.000. O sea, es conciso. Pueden tirar, la idea de la clase justamente es que veamos esto, así que pueden tirar un poco Grave es. de lo que piensen. Vamos, o sea, se define grave, moderada, y si no tiene nada de eso, es leve. Grave es, ¿qué tiene que tener para que sea grave? Bien, ¿tiene fallador nuestra mujer? No. Por lo menos no que sepamos en los datos que les di yo. Bien, ¿qué más? Ahora entonces nos queda moderada o leve. Bien, ¿se acuerdan alguna de moderada? ¿Algún criterio de moderada? Blancos mayores de 12. ¿Y
¿Algún otro criterio más, se acuerdan? ¿La edad? No sé, pero el criterio es 75 y esta mujer tiene, para mí, menos de 75. Así que debe tener 38, sí, una cosa así. 37 años igual que la Bueno, bien, por la edad no va y la fiebre es otro criterio, ¿sí? Por la fiebre debería ser moderada, ahora lo vamos a ir viendo igual. Y en cuestión de fiebre, bilis y blancos. Los 3 criterios de cumple de moderada y con solamente 2 ya es moderada. Y en cuanto a la terapéutica, ¿qué es lo que pensarían en una paciente con una colangitis moderada? Tienen tratamiento médico intensivo, o sea, le doy analgésicos y antibióticos, le hago, además de los antibióticos, un drenaje biliar precoz, y le trato la etiología que le causó este aumento de la ictericia, o la interno en terapia intensiva, y le hago una descompresión urgente de la vía biliar. No, No sé. ¿Qué? Bueno, ¿qué hacen? ¿No te pasa? ¿Hasta ahora? Bueno, para que vaya a terapia, tiene que estar, antibiótico terapia, perfecto, bien. Eso también me gusta a mí, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, la idea era que se den cuenta que todo lo que planteé son cosas que han visto los R2 en la guardia, nosotros también en la guardia, en el piso ustedes también lo han visto, ¿sí? Y son cosas que uno tiene que pensar rápidamente cuando tiene un paciente enfrente, qué criterios, o sea, si tiene criterios de colangitis y qué criterios cumple para calificar la gravedad, y según eso, qué hacer. Eso nos puede pasar todos los días, entonces vamos a hablar de colangitis aguda y vamos a lo más importante, que es estas preguntas que hicimos al principio. En cuanto a la definición, ya saben que es la inflamación de la vía biliar, puede ser intra y extrahepática, y la etiología puede ser de muchas causas, la realidad es esa. La principal es infecciosa, pero también puede ser inmunológica, química, isquémica, traumática o idiopática. Lo que tienen que saber, y por qué no se les puede pasar por alto, porque tiene una mortalidad alta, ¿sí? Obviamente va a depender de la gravedad, cuanto más graves son, mayor probabilidad de muerte, ¿sí? Pero si compenso entre las 3, entre leve, moderada y grave, tiene una mortalidad del 11%. La leve es alrededor del 1,5% y la grave es mucho más, es casi el 50%. En cuanto a fisiopatología, dijimos, va a haber una obstrucción de la vía biliar, ¿sí? La obstrucción puede ser por cálculos, tumores, parásitos, por una lesión quirúrgica de la vía biliar, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, por una endoprótesis o por un drenaje percutáneo que hayamos puesto, eso puede generar la obstrucción, ¿sí? Que se tape el drenaje, que se tape la prótesis puede generar la obstrucción. Si eso se infecta, yo puedo tener la oclusión y eso genera un aumento de la bilis, pero si eso se infecta, si la mujer tiene blancos, tiene fiebre, está cursando un proceso infeccioso, ahí tengo la colangitis. ¿Cómo puede ser esa infección? Ascendente, ¿sí? Desde el tubo digestivo, o desde la vesícula, o desde la porta, desde la sangre. ¿Saben quién es este? Ni idea, ¿no? Muy bien. Charcot. ¿Se acuerdan los 3 criterios de Charcot? ¿Cuáles eran los 3 criterios de la tríada de Charcot para una colangitis aguda? Ictericia, fiebre. Era compañera tuya, facultad trifo, y dolor en el botón derecho. Perfecto. El nieto. Esos son los criterios de Charcot. La verdad es que hoy mucho no se usa, pero quedó como anécdota, pero sí son cosas que nos tienen que llamar la atención. Muy bien. Ahora bien. Para ser Reynolds, ¿qué sumo? ¿Shock? No hay foto. Y alteración del sensorio. Entonces eso, se va Charcot, se nos fue Charcot y llegó la pentada Reynolds, ¿sí? ¿La foto? No, yo vi la foto. No, Al final que la Reynolds. No busqué ¿Es el del foto. ojo? Es el del ojo. Bueno, y acá les puse un poco para que vean que en realidad los pacientes que tienen la triada de Charcot son recién el 50%, o sea, no son tantos, ¿sí? Muchos presentan fiebre, ¿sí? Muchos pacientes con colangitis aguda presentan fiebre, el 80%. La ictericia está en el 70% y el dolor abdominal es el síntoma más frecuente que se da en el 90%. Entonces, en cuanto al laboratorio, que muy bien le pidió Julie, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Los blancos. ¿Por qué? Porque están en el primer renglón del laboratorio cuando entregan en la guardia. Entonces vemos si tiene leucocitosis o no. Y después vamos a ver el hepatograma. Buscamos la bili y buscamos la FAL. Esas son 2 cosas que nos van a servir.
En cuanto a la prevalencia del aumento de la leucocitosis o de la bilis total, fíjense que lo más frecuente es la FAL, ¿sí? Lo que aumenta con mayor frecuencia es la FAL. Y un 80%, son todos porcentajes altos, pero no todos van a tener blancos aumentados, un 80% tienen blancos aumentados. Entonces, si yo llego a ver un paciente en la guardia con toda esa clínica, ya tengo que empezar a pensar en el diagnóstico, como que yo puedo hacerme con la clínica el diagnóstico, ¿sí? Pero lo que me va a terminar confirmando, ¿qué va a ser? Más allá de que le voy a pedir un laboratorio, va a ser una imagen donde yo vea dilatación de la vía biliar, ¿sí? La imagen me va a terminar poner el sello de colangitis aguda. Imágenes hay muchas, lo que primero ustedes vieron fue la ecografía, está perfecto, en la ecografía podemos ver un colédoco aumentado de tamaño, podemos ver un lito en el colédoco, por ejemplo, como se ve ahí. ¿Ven? Ahí se ve el lito, el colédoco aumentado de tamaño, la vesícula. Acá también se puede ver una colangiorreso. Ahí entonces sí tengo cursor, con la litiasis coledocianas. Ven que se ve más. A esta foto me encanta porque se ve el conducto pancreático, las litiasis coledocianas ahí, y se ve perfecto la vía biliar con la vesícula. Más fotos, ¿sí? Y, bueno, acá otra vez otro lito. ¿Esta le suena? ¿Esta colangio? Muy bien, bien. Me gusta que se hayan aprendido. Esta es una litiasis coledociana. Entonces, eco, colangio, ¿sí? La toma la verdad que no se usa mucho para la colangitis aguda, pero también hay pacientes en donde se les pide una tomografía, pero por otras causas. Y se ven la causa. ¿Por qué pueden pedir una toma? A ver, por ejemplo, ¿se les ocurre? Yo pido, por ejemplo, una eco, le doy dilatación de la vía biliar, y digo, bueno, pero le voy a pedir una tomo. ¿Por qué? No por la... no le ven. Claro, no por la lesión a distancia. No por la lesión a distancia, sino por qué cosa. O sea, vos le ves en la ecografía que sería una vía biliar dilatada, ¿y qué no le ves en la ecografía? Bien. Entonces, si no le ves litos... Bien, no le encuentro la causa a su dilatación de la vía biliar. Busco litos, no lo veo, que la verdad que la ecografía es muy sensible para la detección de litiasis coledociana, igual es operador dependiente. Si descarto la causa litiásica, tengo que buscar otra causa. Y la tomo me puede servir para buscar, por ejemplo, un tumor animal del páncreas, un ampuloma, si algo que genere una obstrucción de la vía biliar. Muchas veces la eco ve lesiones y dice, y ahí le haces una... Y de ahí de suspensión. Entonces, si no encuentro el hito, puedo pedir una toma para eso. También la colangioresonancia tiene mucha sensibilidad, ¿sí? Para ver las litiasis, eso lo vimos recién. El 99% se ven, o sea, las pacientes con litiasis coledociana se ven el 99%, pero obviamente cuanto más grande es el lito, mayor probabilidad de verlo, ¿sí? Con litos menores de 6 milímetros, que es súper pequeño, varía más el porcentaje que puedo diagnosticar la litiasis coledociana. Y además, puedo pedir otras imágenes para ver complicaciones posteriores de la colangitis. Acá les dejo, como para que vean más o menos, cómo cada estudio detecta la litiasis coledociana. Fíjense que la colangiorreso es el mejor estudio y que la ecografía abdominal tiene una especificidad muy alta. O sea, si yo veo dilatación de la vía biliar en la ecografía, estoy seguro que es una dilatación de la vía biliar. El lito no lo encuentro siempre, como ven ahí, pero cuando lo encuentro es litiasis coledociana. Bien, y acá lo que les puse, sí, son los criterios que cambiaron en el 2018, ¿sí? Hay una aplicación, de hecho les hice una captura de pantalla a la aplicación para que lo vean. Es muy práctico, está buenísimo, a vos Juli te lo había mandado con una colecitis y con colangitis. Y además tiene ahí para hacer score para clasificar la gravedad. Si todavía no se la mandó durante porque todavía no está en la residencia de... Ah, bueno, sí, Fabi siempre le mandaba. Estos son entonces los criterios diagnósticos para la colangitis aguda. Son 3 criterios. Uno es enfermedad sistémica. La enfermedad sistémica puede darse porque el paciente tenga fiebre o porque tenga algo en el laboratorio que evidencie enfermedad sistémica. Ejemplo, aumentos de blancos por arriba de 10.000 o blancos por debajo de 4.000, que también nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Después, PCR, que nosotros la verdad que no lo usamos mucho, pero también es un criterio. Después, algo que nos sirva para ver la colestasis.
la ictericia del paciente y obviamente un laboratorio con un aumento de la fosfatasa, gamma GT, GOT GPT por 1.5. No sé por qué no dice la bili, pero tendría que decir la bili. Bueno. Y por último, las imágenes. ¿Sí? Tomar como el 1. Sí, debe tomarlo Entras a como... jaundice, cuando entras a ictericia, te Ya, le dice dije... COVID, Sí, es verdad. de 3, Tiene ¿no? razón, Fabi. Pensé que había hecho una captura de pantalla de eso, pero no. Mayor a 2, te dice bilirrubina total mayor a 2, sí. Y después, como el tercer punto, son las imágenes, en donde voy a ver la dilatación labial biliar o voy a encontrar la etiología que me genere esa dilatación. Sí o sí, para tener el diagnóstico confirmado, tengo que tener un criterio de A, uno de B y uno de C. Y para sospecharlo tengo que tener un criterio de A, es decir, algo de inflamación sistémica, ya sea fiebre o blancos, y uno de B o uno de C. Eso es sospecha. Y acá están los criterios de severidad que vimos recién, que hablamos. Disfunción de cualquier órgano, ya sea cardiovascular por necesidad de vasopresores, neurológico por alteración del sensorio, disfunción respiratoria por una PAFI por debajo de 300, disfunción renal con una CREA por arriba de 2, disfunción hepática con un RIN arriba de 1,5, o disfunción hematológica con plaquetas por debajo de 100.000, es criterio de gravedad, requiere terapia intensiva y drenar urgente, en menos de 24 horas, ¿sí? El grado 2, o moderada, tiene que tener 2 de estos ítems. O blancos por arriba de 12.000, como dijimos antes, o por debajo de 4.000. La edad mayor a 75 años, lo tipé mal. Fiebre por arriba de 39, hipoalbuminemia o hiperbilirrubinemia por arriba de 5. ¿Sí? Esos son los criterios para moderada. Si no cumple ninguno de estos criterios, o si cumple un solo criterio de moderada, es leve. Y esto es importante porque va a cambiar el tratamiento. En cuanto al tratamiento ideal, bueno, es un signo de pregunta, va a depender mucho de cada institución, es así, pero hay varias opciones. Hacer en 2 tiempos, ¿sí? Hacer primero un endoscópico preoperatorio y luego, teniendo en cuenta, supongamos que es una litesis coledossiana, y luego de forma laparoscópica le sacamos la vesícula. En un solo tiempo, de forma laparoscópica, resuelvo la litesis coledossiana y resuelvo la litesis vesicular. En un tiempo, por laparoscopía y endoscopía al mismo tiempo, o sea, con la misma sedación, con la misma anestesia. O en 2 tiempos, primero le hago la colecistectomía, intento sacar los litos del colédoco y luego le hago la endoscopía posoperatoria. La clave siempre de una colectitis aguda, ¿cuál es? La clave del tratamiento. Lo que ustedes siempre que tienen ya una colectitis aguda tienen que pensar en hacerle ¿qué? En descomprimir la vía biliar. Excelente, parece que está ensayado esto. Sale mejor que lo de trico cuando escucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos que comprimir, lo que hacemos acá, por ejemplo, siempre es vía endoscópica, CPRE, ¿sí? Entonces hay que llamar a gastro. Siempre que tengamos una colectitis aguda, gastro tiene que estar al tanto, ¿sí? Porque va a ser, como nos manejamos acá por lo menos, los primeros en actuar. ¿Cuáles son las formas de descomprimir? Son varias, ¿sí? Como hablamos antes, una es endoscópica, que es la de elección, que además lo que sirve es dilatar la papila. La otra es la laparoscópica, que acá yo puse que en general se eligen pacientes jóvenes y básicamente con gastritis leves. Entonces haces la colecistectomía, le resolvés la vesícula y en ese mismo acto sacás el colédoco. Percutáneo, cuando esto lo hablamos cuando dio la clase de AUS el martes. Cuando es inaccesible por vía endoscópica, por ejemplo un BIRRAT2, un bypass gástrico o que tiene divertículos duodenales que no puede pasar la papila, una de las formas que puedo hacer es percutáneo, ¿sí? Me ingreso a la vía biliar de forma percutánea y empujo los litos hacia el duodeno. O puedo meter un alambre, llegar al duodeno y de esa manera servirle de guía al endoscopio también. O cuando el paciente no puede tener una anestesia general, ¿sí? Porque la percutánea se puede hacer sin anestesia general, distinto de la laparoscopía. Bueno, y convencional que ya acá prácticamente ya no se hace porque hay un montón de otros recursos, pero seguramente por ahí en el interior sí, cuando ninguna de las otras opciones son accesibles. Ah, bueno, les había subrayado. Y Percu puede ser derivaciones biliares. Claro, exactamente. Cuando es inaccesible la vía endoscópica por distintas razones, puede ser percutáneo.
acá les puse esto. Este es un ejemplo de lo que les decía, cuando no se puede canular la papila de forma endoscópica, se puede combinar percutáneo y eso lo ayuda a pasar al endoscopio, si lo guía en realidad al endoscopio, y de esa manera se logran canular la papila. Entonces, ya hicimos el diagnóstico de colangitis aguda, ya sabemos los criterios, ya sabemos qué nivel de gravedad tiene. Le vamos a hacer un tratamiento inicial, además de llamar a gastro, que es la hidratación endovenosa, reponerle los electrolitos y le vamos a dar analgésicos y antibiótico endovenoso. Ahora tenemos que saber qué gravedad tiene esa colangitis y en función de eso tratarla. Se evalúa el momento del diagnóstico y a las 24 horas, ¿sí? Porque justamente se ve cómo cambia esa colangitis en 24 horas, que es, eso también es un criterio de gravedad. Entonces tenemos leve, moderada o severa. Ya hablamos para grave disfunción orgánica, ¿sí? Para que les quede claro. Para moderada, lo que dijimos, edad, la albúmina, la bilirrubina, la fiebre o los blancos, ¿sí? Entonces, Hay que pedir la albúmina que muchas veces no la pedimos. sí, la mayoría de veces no la pedimos, pero deberíamos pedirla, porque es un criterio. Entonces, si es un grado leve, le damos tratamiento inicial, con antibióticos endovenosos, obviamente, y le vamos a hacer un drenaje temprano de la vía biliar. ¿Qué quiere decir temprano? Que no necesariamente es urgente, no tiene que ser antes de las 24 horas, puede ser entre las 24 y 48 horas. Y le voy a tratar la etiología, ¿sí? ¿De qué manera? Si es una litiasis coledociana, la colecistectomía. El grado 2, además del tratamiento inicial de antibióticos, le tengo que hacer hemocultivos, cultivos de la bilis, tengo acceso, y drenarla también temprano, es decir, entre las 24 y 48 horas. Y el grado 3, que es la severa, que es la que realmente tiene muy alta mortalidad, además de todo lo que ya venimos haciendo, tratamiento inicial de antibióticos, hemocultivo, cultivo de bilis, el drenaje es urgente. Quiere decir que tiene que ser antes de las 24 horas. El paciente no puede estar más de 24 horas sin ser drenado en una colangitis severa, que se muere. Así. Obviamente siempre tratamos la etiología y si no es posible drenar la vía biliar o no se le puede dar terapia al paciente, porque aunque sea leve, que es lo que pasó con una derivación del martes, aunque sea leve puede terminar siendo grave en algún momento. Entonces, si no le puedo dar terapia en caso de necesitarla, se tiene que derivar al paciente. Cualquier paciente que esté internado con colangitis aguda tiene que tener una cama disponible en terapia, de ser necesario. Es importante. Bien. Entonces, drenaje temprano dijimos entre las 24 y 48 horas. ¿A quiénes? A leve y moderado. Y drenaje urgente en las primeras 24 horas, ¿a quiénes? A los severos. Acá les puse un antes y un después de... ¿Ven ahí la litiasis coledociana? Y ya cuando tenemos la vía biliar expedita, me pareció muy buena. Y no sé si puse nada más. No puse nada más. Listo. Bien. Acute cholangitis.